Por siglos, los investigadores han buscado los restos de esa ciudad perdida. Cuando comienzas a pensar en Atlántida, si existió, y ese es un gran sí, hay un par de posibles candidatos principales para donde podría haber estado, y uno de ellos está frente a Santorini. Lo que los griegos modernos llaman Santorini, su verdadero nombre es Thera. Tenían un volcán. En el año 1650 a.C. explotó y destruyó 2/3 de la isla. Y desencadenó enormes terremotos y tsunamis que arrasaron gran parte de Santorini e impactaron también a Creta y posiblemente a otras islas que se encontraban entre ambas. Sé que la mayoría de las personas podrían pensar que Atlántida es un lugar ficticio, ¿cierto? Pero en realidad, hubo una civilización real que quedó sumergida por el agua y fue la minoica. Y muchos historiadores creen que la civilización minoica de hecho inspiró la historia de Atlántida. Y la ubicación de hecho coincide con los orígenes del mecanismo de Anticitera, una isla ahora desaparecida al norte de Creta que se encuentra en los 35 grados de latitud. Pero no todos están convencidos. Uno de los desafíos con la teoría de Atlántida, incluso si Atlántida existió, es el momento. Habría desaparecido mucho antes del año 80 a.C. Si es una reliquia de Atlántida, habría sido muy antigua para cuando lo subieron al barco. Pero no es completamente imposible, porque después de todo, es parte de un objeto que sobrevivió 2000 años en el fondo del mar. Podría ser incluso más antiguo que eso, pero eso será sumamente difícil de probar. Los científicos han trabajado durante más de un siglo para comprender el mecanismo de Anticitera, pero una pregunta clave permanece. ¿Puede este dispositivo del año 80 a.C. estar tan adelantado a su tiempo? En 1997, un autor propone una idea impactante. La máquina podría no ser tan antigua como pensamos. Prácticamente todos los que han estudiado o incluso mirado o leído sobre el mecanismo se preguntarían cómo es posible que esto haya sido creado hace más de 2000 años. Eso, claro, hasta que el autor J.H. Brennan presenta un enfoque novedoso y sorprendente para el problema. ¿Qué tal si no fue hecho hace 2000 años? ¿Y si fue hecho en el futuro y viajó de vuelta al pasado? En su libro Viaje en el tiempo, una nueva perspectiva, Brennan pregunta, ¿fue llevado el mecanismo de Anticitera a la antigua Creta desde el futuro? Suena absurdo, pero ¿suena más absurdo que pensar que los antiguos griegos hicieron este dispositivo? Algunos dirían que no. Su sofisticada comprensión de la astronomía, su habilidad matemática, así como su genialidad en ingeniería mecánica. No tenemos ninguna otra evidencia de que este tipo de habilidad haya existido en el año 80 a.C., aparte de este dispositivo. No tenemos ningún otro dispositivo con un nivel similar de tecnología. No hay evidencia de nada parecido a este mecanismo en el año 80 a.C. Incluso el investigador pionero Derek de Sola Price dice que encontrar este dispositivo en un naufragio romano es como encontrar un avión jet en la tumba del rey Tut. Solo el hecho de que sea un mecanismo de engranajes y relojería es algo que no creíamos que existiese en la antigua Grecia. Uno de los engranajes del mecanismo de Anticitera es lo que se llama un engranaje diferencial. Un engranaje diferencial es en el que los dientes tienen tamaños diferentes. Tienes un engranaje grande y uno más pequeño. El grande tiene que girar más rápido para mantenerse a la par del más pequeño. Los engranajes diferenciales comunes existen en tu automóvil, porque cuando giras, la rueda exterior tiene que girar más rápido que la rueda interior. El engranaje diferencial en el mecanismo de Anticitera se utiliza para determinar el ángulo entre el Sol, la Luna y las fases de la Luna. Y allí está, en el año 80 a.C., en esta máquina. La siguiente vez que vemos un engranaje diferencial utilizado en un dispositivo es en el año 1720 en un reloj hecho por Joseph Williamson y no se utiliza comúnmente hasta principios de 1800. Tal vez ahora la idea del viaje en el tiempo de Brennan no sea tan descabellada. Si el mecanismo presenta tecnología de 1800 años en el futuro, ¿cómo reconcilias eso? Los defensores de esta teoría también señalan el hecho de que no existe nada parecido a él. Los avances en la historia de la ciencia se desarrollan con el tiempo. Cuando observas la historia de algo como la imprenta, un teléfono o un automóvil, hay precedentes. Hay pasos parciales en el desarrollo del dispositivo que lo llevan a donde está hoy. No tuvimos un Corvette de pronto. Hubo muchos intentos rudimentarios de un vehículo que nos llevaron al Corvette.
Pero el mecanismo no tiene precedentes en la antigüedad. No hemos encontrado nada más como esto, ni siquiera cercano. Así que tienes que preguntarte dónde están los otros dispositivos. ¿Por qué no hemos encontrado ningún otro mecanismo que pueda ser siquiera una fracción de lo que hace este? Cuando pensamos en los mecanismos de relojería y quieres ver su desarrollo desde un mecanismo rudimentario hasta uno más avanzado, realmente debes buscar en el periodo justo antes del Renacimiento. Ahí es cuando comenzó, no debes buscar en la antigua Grecia. Por todas estas razones, la idea de que el mecanismo de Anticitera viajó en el tiempo tiene algunos seguidores, pero hay otros teóricos que van aún más allá y dicen que el mecanismo de Anticitera no solo viajó en el tiempo, sino que es la máquina del tiempo. Al frente del dispositivo tienes las posiciones de varios objetos, el Sol, la Luna y los planetas. Luego tienes una manivela que usas para girar hacia una fecha específica, lo que pone todo en la posición en la que estarán en el cielo. Así que tienes un dispositivo que está calculando tanto el espacio como el tiempo. Cuando físicos como Albert Einstein y Stephen Hawking hablan sobre los viajes en el tiempo, la pregunta es que si el espacio y el tiempo pueden plegarse para permitir que una persona salte entre periodos de tiempo. Entonces, ¿esos datos en el mecanismo de Anticitera podrían ser coordinadas para un viaje a través del espacio-tiempo? El mecanismo podría ser literalmente un atlas del cosmos en 4 dimensiones, incluyendo el tiempo. Es un mapa que te lleva a tu destino. Pero con solo 1/3 del mecanismo de Anticitera para examinar, sus funciones adicionales o su posible propósito no pueden determinarse por completo. Nada de lo que tenemos actualmente es una máquina del tiempo, seamos claros al respecto. Pero ¿podrían las partes faltantes del mecanismo ayudar a impulsar un viaje en el tiempo? Es una historia divertida. El primer viajero en el tiempo termina su prototipo. Deciden codificar las instrucciones en griego antiguo porque siempre han admirado a la sociedad por su conocida sabiduría. Tanto que ese es, de hecho, el primer destino al que quieren ir. Así que regresan a la antigua Grecia en la máquina del tiempo. Están allí, les sucede alguna tragedia, el naufragio. Y el único mecanismo de Anticitera queda atrapado en el año 80 a.C. En 1968, un autor influyente sugiere que conoce el secreto del mecanismo de Anticitera. En su libro de 1968, Recuerdos del Futuro, Erich von Däniken cuestiona numerosas tecnologías antiguas que cree eran muy avanzadas para haber sido creadas por los humanos en esas respectivas épocas. Son cosas como las pirámides, Machu Picchu, Stonehenge y el mecanismo de Anticitera. Según von Däniken, la razón es clara. Estas cosas no fueron creadas por humanos, fueron hechas por extraterrestres altamente inteligentes. La teoría es extravagante, pero atrae a muchos creyentes. Si esta máquina está más allá del conocimiento humano, ¿qué otra opción tenemos? Von Däniken cree que en el pasado lejano los extraterrestres llegaron a la Tierra, hicieron contacto con los humanos, compartieron su conocimiento y quisieron hacer avanzar el progreso científico. Y en los lugares donde sucede esto, vemos esos avances inexplicables, como en el antiguo Egipto, o en este caso la antigua Grecia. La teoría es que esta es una tecnología extraterrestre entregada a los humanos, basada en su comprensión para rastrear las estrellas y los planetas, para ayudar a los humanos a comprender mejor el universo que los rodea. Según von Däniken, la razón por la que hay texto en griego antiguo en el dispositivo es que los extraterrestres lo construyeron para ellos y luego tradujeron las instrucciones al griego antiguo, o les enseñaron cómo construir el dispositivo y los propios griegos colocaron las instrucciones. En 1999, von Däniken publica Odisea de los Dioses, en el que sugiere que la antigua Grecia fue alguna vez un nexo de actividad extraterrestre. Von Däniken ve evidencia de esto en todas partes. El mecanismo de Anticitera, la estructura política avanzada, la civilización que construyeron y las historias sobre sus dioses. Los extraterrestres capaces de viajar a galaxias distantes les parecerían dioses a los antiguos humanos. Von Däniken cree que estos visitantes son la inspiración para los dioses griegos.